Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Ya veo que varias personitas se están conectando y se siguen conectando. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Díganos en el chat de dónde nos están viendo, de qué país de Latinoamérica o si no es de Latinoamérica también, de qué país nos están viendo. Me da muchísimo gusto estar aquí. Argentina, muy bien. México, Chile, Panamá, Israel, wow. Muy bien, República Dominicana. O sea, no solamente somos latinos, también tenemos gente del Medio Oriente, Colombia, México, República Dominicana, Argentina, México, varios estados de México. Súper, súper, súper bien. Me da muchísimo gusto verlos a todos por aquí en nuestro último Ed Puzzle Live del año. Vamos a cerrar con broche de oro con un súper tema y con un súper invitado. Veo muchísima gente conectada, eso me da muchísima ilusión. Sigo viendo gente de México, de Perú, de Argentina. Muy bien, bienvenidos a todos. Les prometo que el día de hoy se van a ir súper felices, con muchísimas estrategias, muchísimos ejemplos. Eh, la verdad es que no le quiero dar más vuelta para iniciar porque de verdad hay mucho que ver y no tenemos tanto tiempo para verlo, entonces vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un súper invitado, amigo mío personalmente. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona hace unos meses. Y bueno, Ronald, bienvenido desde Perú. Ronald Ventura estará el día de hoy con nosotros. Hola, Ronald. Hola, ¿cómo estás, Majo? Qué gusto saludarte. Muy contento de poder verte y de poder participar en esta oportunidad en un Paso Live. En realidad, muy motivado para hoy día, muy motivado. Ya sé, la verdad es que me emociona muchísimo porque como les digo a todos los maestros que se están conectando, hoy, bueno, este es nuestro último Ed Puzzle Live del año, entonces estoy súper emocionada de cerrar contigo, de cerrar con broche de oro y con un tema súper importante. Entonces, voy a leer un poquito de tu trayectoria, Ronald, para que nuestros invitados Gracias. sepan un poquito más de ti. Eh, y bueno, les platico un poco. Ronald es licenciado en educación secundaria con la especialidad de ciencias sociales. Tiene 22 años de experiencia en educación secundaria y actualmente es coordinador formativo en un colegio en Perú. Es examinador internacional para el programa del Bachillerato Internacional en Historia o del programa de Bachillerato Internacional, también mejor conocido como el IB o el BI. Tiene distintas certificaciones en tecnología educativa, entre ellas, obviamente, es parte de la familia de coaches de Edpuzzle. Bienvenido, Ronald. Gracias, Majo. Muy contento de poder tener esta oportunidad de participar como tallerista en este conversatorio contigo de un Paso Live. Y pues muy emocionado de poder haber visto ya hace un momento tantas personas de diferentes países Sí. conectados. En realidad me siento muy satisfecho por eso y espero que las personas, los maestros, los docentes de diferentes países que se encuentran conectados hoy día, no solamente se vayan contentos, sino con un nuevo aprendizaje. Probablemente también muchos de ellos ya apliquen con sus propias experiencias, a pesar de que tú mencionaste ya la cantidad de años que vengo ejerciendo esta labor, pues estoy seguro que todos los que están conectados también han tenido sus propias experiencias, que en las cuales pues no debemos dudar para nada de que sí formamos para la vida a nuestros estudiantes, ya Exactamente. seamos maestros de inicial, de los primeros grados, de la primaria o de la secundaria, que siempre fortalecemos esto para la vida. Así que nada, la idea es hoy día que podamos compartir este nuevo conocimiento, ¿no? Lo que traigo para ustedes y para todos los conectados hoy día. Perfecto, pues si quieres empecemos. Sé que ¿Ok? nos vas a compartir una presentación para que Así tengamos un es. poquito más de noción de lo que vamos a estar hablando y platícanos, ¿cómo podemos desarrollar? Disculpa, tengo a un inquilino aquí conmigo. No hay Eh, problema. este,
¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollamos estas habilidades para la vida en nuestros estudiantes? Bien, en realidad tenemos este gran reto en estos últimos años más todavía porque a pesar de que hoy día vamos a conectar la tecnología, especialmente con la plataforma de Puzzle, pues el reto cada vez es mayor. Nuestros estudiantes en estas últimas generaciones son más dispersos y tienen otros agentes, distractores, que influyen mucho. La sociedad ha avanzado mucho en ellos y Claro. pues cada vez los maestros tenemos retos difíciles de poder conectarlos con lo que nosotros les enseñamos a través de nuestros conocimientos o a través de los contenidos en nuestras diferentes materias. Pues definitivamente tenemos un reto muy grande, seguir preparándonos, actualizándonos y buscar enfoques pedagógicos nuevos, novedosos, atractivos para nuestros estudiantes que permitan justamente fortalecer el pensamiento crítico y que esto sea prácticamente, vaya aumentando estas habilidades de pensamiento y de comprensión del mundo que los rodea para formarlos como seres humanos del futuro. Para mí es muy importante basarnos justamente en este medidor, digamos así, que tenemos de habilidades, competencias, capacidades, destrezas, que es justamente la taxonomía de Bloom, y cómo esta, que está dividida en habilidades de orden inferior y habilidades de orden superior o capacidades, pues finalmente permitan que vaya de la mano con el pensamiento crítico para poder desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes de acuerdo a nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje que podamos aplicar en nuestras clases. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Es un cúmulo de varias cosas que nos van a ayudar justamente a que nosotros como profesores, que bien dices, tenemos un reto muy grande cada vez más por justo cómo son las generaciones de ahora, para justo ayudarles a desarrollar el pensamiento crítico y que no solamente se quede en la parte educativa, sino también que sea algo que apliquen por el resto de su vida. Así Entonces, es. empecemos. Cuéntanos. Listo. Bien, voy a proyectar mi pantalla. Claro que sí. Bien, Listo, ya bien, la vemos. ok. Bien, en primer lugar, pues, nada más de forma rápida poder manifestar el objetivo de este conversatorio que tengo hoy día con Majo y con mucho cariño para los maestros de habla hispana, ¿no? Explorar la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, especialmente pues para aprovechar todo ese conocimiento que se recibe y que vaya de la mano con cultivar habilidades de autonomía, jóvenes, estudiantes, niños, que vayan formándose en la indagación, personas indagadoras y críticas, y que esto pues permita perdurar a lo largo de la vida educativa y por supuesto después en la vida personal. Esto es el objetivo de hoy día. David Parkins en un libro que más adelante voy a mencionar porque es muy interesante lo que él nos comparte como pedagogo, nos dice que como educadores tenemos que perseguir la idea de que de que todo lo relacionado con el aprendizaje ha de preparar para la vida. Y con eso empezaba yo cuando tú me consultabas, ¿no? Nosotros tenemos que estar seguros de que como educadores tenemos que perseguir esa idea de que todo lo que enseñamos o transmitimos en nuestras aulas debe estar proyectado para que sea un aprendizaje que prepare a nuestros estudiantes para la vida. Y no es fácil, es necesario utilizar estrategias adecuadas, ¿no? No las comunes que generalmente usamos, no las tradicionales que venimos aplicando desde hace varios años, sino estrategias que no solamente generen un conocimiento vago en el estudiante o simple, que sirva solamente para aprender una materia,
y que con el paso del tiempo los estudiantes estén olvidando todo ese conocimiento, si ese conocimiento no tiene un valor, no tiene un interés particular, no les llama la atención a los estudiantes, no va a servir de nada, ¿no? Y el alumno pues simplemente va a estudiar la materia porque debe aprobarla, porque está obligado a estudiar durante varios años en la escuela. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de esa estructura y hemos logrado que nuestros estudiantes se interesen mucho por lo que hacemos, por las clases que aplicamos y los motiven justamente a conectar con su vida diaria y que esto va a ser un cúmulo de experiencias para el futuro, ¿no? Claro, sí, súper importante, ¿no? Que justamente eh, busques la manera de dar justo tus clases de una forma en la que realmente va a impactar a tus estudiantes, ¿no? Como dices, ¿cuántos de nosotros no salimos de una estructura mucho más tradicional de te lo tienes que aprender porque tienes que aprobar para pasar la materia, ¿no? Sino realmente no ven el beneficio de, de, de lo que se les está enseñando. Así es, así es. Dentro de ese proceso, entonces, contigo hablábamos un poquito sobre el pensamiento crítico, ¿no? Pues así, a grandes rasgos, y creo que es un conocimiento ya que todos manejamos como maestros, pues es una habilidad que sirve para analizar, evaluar y sintetizar información, pues, de manera reflexiva y deliberada. Entonces, en nuestras sesiones de clase, en una clase donde desarrollamos un inicio con una motivación, un desarrollo y una finalización. ¿En qué momento hemos podido ver o fortalecer nosotros? Hagámonos esa pregunta como maestros. ¿Cuántas veces hemos logrado llegar a esta parte reflexiva y justamente deliberada para que los alumnos opinen con toda la confianza y puedan justamente justificar sus ideas, puedan discutirlas, debatirlas, pues y que el tiempo se pase y tú veas tu reloj y que la hora ya se acabó y ellos digan, profesor, yo quisiera seguir opinando, yo todavía no he hablado y están levantando la mano para querer compartir su idea porque has llegado a ese proceso reflexivo que ya conecta con el estudiante, ¿no? Y que definitivamente lo ayuda justamente a pensar más y sobre todo de manera crítica, ¿no? ¿Cómo es que esto se conecta con la taxonomía de Bloom? En este caso, ¿no? Que es lo que yo justamente ponía dentro de este proceso, digamos, porque creo que todos los maestros conocemos en qué consiste la taxonomía de Bloom y todo lo que podemos explorar a través de ella y lo que nos va a llevar a hacer ya con otros, por ejemplo, enfoques pedagógicos que ayudan más todavía a fortalecer ese pensamiento crítico. Y pues la taxonomía de Bloom toma este pensamiento crítico y ayuda para que el profesor pueda clasificar los objetivos educativos en diferentes niveles cognitivos. Y nuestros estudiantes, desde que reciben la noticia de un primer tema educativo, desde allí empiezan a desarrollar sus niveles cognitivos. ¿Cómo es Claro. que nosotros vamos en cada uno de estos peldaños que el alumno va desarrollando? ¿Cómo es que nosotros exploramos cuáles son esos niveles cognitivos que van desarrollando y que nos va a permitir fortalecer el pensamiento? Ahora, en este proceso, todos conocemos pues que la taxonomía de Bloom se divide en dos niveles, el nivel básico y el nivel complejo. Y pues cada vez que empezamos una clase, empezamos por el nivel básico, ¿no? Claro. Recordar, sí, que es algo muy importante en ese proceso de el primer contacto con el conocimiento y que el alumno tiene que empezar a explorar para que vaya adquiriendo esta información. Comprender que es este proceso donde el alumno, una vez que recibe la información, busca formas o el profesor lo guía, lo instruye para poder comprender esta información. A partir de ello, aplicar a través de una organización de ideas este conocimiento o a través de una actividad educativa que le permita ir desarrollando
estableciendo un mayor contacto con el conocimiento y sobre todo empezar a comprender el conocimiento. Y los tres últimos elementos, que es el análisis, la evaluación y la creatividad, que son los niveles más altos, ¿no? Cómo el Ya, estudiante aquí, puede... Sí, ay, perdóname, Ronald, aquí en este de complejo igual entraría la parte de reflexión de los alumnos, exacto, ¿cierto? exacto, así es. Desde que el alumno empieza a analizar, ya está desarrollando el pensamiento crítico en un nivel más alto. Los primeros niveles le han ayudado a fortalecer el conocimiento, a conectarlo con su propia experiencia, a poder comprender conceptos, eh, a entender lo que sucede, ya sea en un fenómeno climático, ya sea en una clase de ciencias, un experimento de laboratorio en una clase de ciencias, su primer contacto con una fórmula matemática y cómo él puede empezar a desarrollarla, donde el maestro lo guía, ojo, porque la taxonomía de Bloom ayuda a que el maestro no sea el centro de la clase, ¿no? Y Claro, pues en sí, la sí, sí. matemática, por ejemplo, es difícil. Yo como maestro de ciencias sociales, durante los años que he podido enseñar historia, por ejemplo, en el IB, pues aún así me ha costado ser el centro, ¿no? Al salirme de ese contexto y generar que mis propios alumnos desarrollen las habilidades. Y empezaba haciendo una clase expositiva y ellos solamente eran receptores, escuchaban. La taxonomía de Bloom ayuda a que el maestro pues se ubique en cada momento y le permita también darle su espacio al estudiante. Y esta reflexión que tú dices, desde un primer momento, con un análisis, que pues el alumno pueda resolver preguntas abiertas, por ejemplo, Ujú. o evaluar fuentes donde el alumno pueda comprender la interpretación, las perspectivas que lo lleven a un nivel más alto también de comprensión, porque el pensamiento entra a tallar aquí mucho, ¿no? Nosotros hasta pensamos dormidos, imagínate, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿cómo explorar, en la expresión latina, cómo sacarle el jugo a ese pensamiento cada vez que ponemos a nuestros estudiantes frente a un nuevo conocimiento, ¿no? Y de esa Claro, manera poder desarrollarlo. Y finalmente, pues la creatividad, que ya es la trascendencia que le permite al alumno pues cerrar un proyecto educativo, por ejemplo, y aquí Paso nos ayuda bastante con este modo que es el proyecto educativo, que luego voy a hablar de ello, y cómo le permite al alumno presentar su información, presentar sus proyectos, y pues la creatividad es lo que lo lleva finalmente a darle un estilo a esa finalización a través de un proyecto educativo, por ejemplo, ¿no? claro, sí, Todo esto, que ya justo está aplicando esta, o sea, este conocimiento en su vida diaria, en su día a día, en todos los contextos y aspectos de su vida. Entonces es justo el que a lo mejor buscar que los estudiantes compartan ese conocimiento, o sea, que sea como una red, por así llamarlo, ¿no? así es. Aquí hay que tomar en cuenta que ayuda mucho que la enseñanza de conocimientos o de contenidos no sea tan tradicional, ¿no? Es decir, en el sentido de que, pues, a veces nosotros estamos limitados por los sistemas educativos. Trabajamos historia, por ejemplo, y si yo estoy trabajando en el IB, la Segunda Guerra Mundial, pues me limito solamente a trabajar esa temática cuando tengo la oportunidad, aprovechando lo que el IB, por ejemplo, nos exige, que es el trabajo interdisciplinario, Claro. o pues cómo trabaja el PEC en la escuela primaria, la posibilidad de trabajar a través del aprendizaje basado en proyectos, y cómo es que este hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, que en otras palabras es un conflicto armado, una guerra, un conflicto bélico, pueda verse ya contextualizado a una realidad actual que le permita al alumno reflexionar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Gaza, el caso de Palestina e Israel, puede ser un tema muy interesante de poder trabajar. O los fenómenos climáticos que hoy en día están sucediendo en el mundo y que están generando un cambio drástico, acelerado en el mundo. ¿Cómo podemos trabajar un tema como ese, ¿no? Un fenómeno climático, y cómo podemos conectarlo con
con los medios de comunicación, cómo la prensa podría influenciar tanto en eso y cómo conectar eso con un proyecto de ciencias, ¿no? Entonces, todo esto va conectado con que el alumno finalmente debe trascender el conocimiento si es que lo conecta a su vida diaria. Y allí está la estrategia del docente. Porque pues también podemos generar que el alumno pues nos diga cómo es que quiere terminar el proyecto y nosotros Ujú. les damos las pautas, las bases y lo hacemos reflexionar más todavía, ¿no? Cualquiera de las dos formas tienen que ser constantes, ¿no? Entonces, nuestras clases definitivamente van a ser mucho más motivadoras, vamos a conectar más con el estudiante, ¿no? Ahora, en los últimos años, estamos obligados a conocer, por ejemplo, más la neurociencia o la neuroeducación, que si nosotros no tenemos ese vínculo con el estudiante, ellos no van a valorar y no van a aprender lo que nosotros como maestros les enseñamos. Pero ¿cómo podemos lograr ese vínculo si nuestras clases son las mismas de siempre? Mm. No vamos a poder. Si no Exacto, conectamos con sus propios intereses, exacto. como por ejemplo la música que a ellos les gusta escuchar ahora, ¿sí? Entonces creemos que porque nosotros hemos escuchado en nuestro tiempo, por ejemplo, música clásica, que si bien es cierto en momentos de neurociencia sabemos que puede generar una tranquilidad para poder concentrarse más, pero en qué momento también podemos alentar a la creatividad y ponerles la música que a ellos les gusta. Sí, Claro. pues por ejemplo, a mí me encanta que en los primeros días de clase yo les pregunte a mis alumnos a través de un formulario qué música les gusta, qué películas les gusta, qué libros les gusta leer, ¿sí? Qué canciones pues son las que más les agrada, los tipos. Y eso me ayuda a que cada vez que voy trabajando algunas actividades pueda yo ir hablándoles de ello o buscando que se conecte con las clases, ¿no? Claro, estás buscando un vínculo Exacto, con base en los gustos y contextos de tus estudiantes para que justamente el aprendizaje sea mucho más sencillo. ¿De qué manera puedo, por ejemplo, en algún momento me tocó dar una clase, bueno, tenían que hacer un proyecto mis estudiantes y ellos decían, no, es que el TikTok y era así como, justo fue en la pandemia, entonces era el TikTok así, boom. Entonces yo decía, ¿cómo puedo tomar algo en lo que ellos están interesados, hacerlo algo educativo? Y justamente hicieron como su canal donde ellos difundían mensajes no recuerdo bien el tema, pero era justamente como crear conciencia de igualdad, o sea, de la igualdad de razas, de igualdad de religión, de igualdad de cualquier tipo de tema. Entonces ellos, y eran alumnos de sexto de primaria, o sea, justo creas ese vínculo con temas que les gustan y que les interesa para tomarlo ahora sí que a tu favor como profesor exacto. para enseñarles. Así es, así es. Y de esa manera, pues, esta taxonomía, pues, fomenta el desarrollo progresivo del pensamiento crítico, ¿no? Bien, ahora, dentro de este proceso, en este libro muy interesante de Robert Schwartz, Pensar para aprender, cómo transformar el aprendizaje en el aula, con el aprendizaje basado en el pensamiento, que también es un enfoque muy interesante para poder trabajar con nuestros estudiantes, aprendizaje basado en el pensamiento, pues él nos presenta este cuadro, estas cuatro capacidades, como dice aquí, eh, quiero, quiero sacar esto, ¿sí? Tipos, dice aquí, ahí, ¿cómo lo hago? A ver. ¿Qué necesitas? No, no, quiero sacar esta información que está aquí. Ya. Eh, tipos de habilidades que deberían desarrollar nuestros estudiantes y que nosotros como maestros debemos utilizar de manera cuidadosa, por ejemplo. ¿Cuáles son estos elementos, no? Cada vez que estamos desarrollando las clases. Primero, generar ideas, ¿sí? Que en todo momento nuestros estudiantes estén lanzando ideas. Esto, por ejemplo, los mantiene muy concentrados y genera la participación constante de la mayoría y que el profesor sea muy observador, que no sean siempre los alumnos los únicos alumnos que quieren Sí, participar, sí, sino los que mismos. busque que los demás también generen ideas, el que está al último,
y que siempre está solamente observando, pero tú lo ves observándote, pero no sabes qué está pensando. Claro, Entonces, explora con él, explora con ellos que muy poco hablan, pero si no hablan, entonces, ¿cómo logra generar ideas o cómo logra generar síntesis? Pues aprovecha la tecnología o quizás si no lo dice de forma verbal, pues lo puede decir de manera escrita. Y es algo muy importante que el alumno genere ideas. El siguiente elemento que nos propone Schwartz es clarificar ideas, clarificar el análisis. Pues la clase no solamente es que el alumno reciba el conocimiento y luego comprobarlo con una evaluación, sino que cómo es que tú te das cuenta de que ha quedado clara la información para los estudiantes. Entonces hay que clarificar esas ideas, hay que clarificar ese análisis y para eso tienes que desarrollar algunas actividades pedagógicas que te permitan que el alumno te demuestre esa clarificación. Si es que está comprendiendo o no la información, si es que verdaderamente el análisis que tú quieres que él desarrolle, pues está ordenado, si demuestra la comprensión de las ideas primeras o de la pregunta de investigación, que si es que le estás planteando, un proyecto a largo plazo, entonces es importante que el maestro se dé cuenta de que el alumno tiene clara la información y para eso pues el análisis ayuda mucho, ¿no? El tercer elemento importante que el profesor debe fortalecer mucho de manera cuidadosa, ojo, dice de manera cuidadosa este autor, evaluar la razonabilidad de las ideas. Es decir, pues mira cómo todo gira en torno a las ideas y a nosotros nos cuesta tanto que nuestros estudiantes hablen, entonces pues es un reto grande, ¿no? Pero claro. repito, no solamente puede hablar, quizás no lo hace delante de sus demás compañeros porque tiene miedo, porque se siente avergonzado, porque quizás nuestro gesto como maestros, nuestro rostro en el momento que nos presentamos a ellos, causa un poco de temor, recelo, un pensamiento, algo que escucharon en algún momento cuando estuvimos un poquito molestos, ya nos marcó con los estudiantes, o sea, pasan muchas cosas en su cabeza y nosotros no nos damos cuenta de eso y tenemos Claro. que conocerlos un poquito más. Entonces, para evaluar la razonabilidad de las ideas, pues no solamente es necesario que ellos puedan decirlo de manera verbal, pues quizás con un video de Ekpasol, pues ellos puedan decir esa razonabilidad de las ideas. Desde casa quizás, a través de un free classroom, podría ser, donde ellos se sientan cómodos, tranquilos y puedan expresar esa razonabilidad. Sí, yo comprendo este proceso climático, yo comprendo el ejercicio matemático, cada una de sus partes de esta manera, y la explica detalladamente y demuestra que sí comprende, ¿no? Que sí el conocimiento se ha favorecido gracias a que el alumno ha demostrado esa razonabilidad de la evaluación, inclusive del conocimiento. Y por Claro, aquí, último, perdón, sí, Ronald, aquí nada más o sea, por lo que nos platicas, eh, suena, o sea, es como si, y digo, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo últimamente, es el tema de socioemocional. Entonces, por lo que platicas y los ejemplos que das, es como justo, a lo mejor, evaluar la razonabilidad de las ideas de mis estudiantes, que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo expresarse, que les cuesta un poquito así más de es. trabajo hablar, a lo mejor frente a la clase. Estás tomando justo en cuenta la parte socioemocional de tus estudiantes para que también sean, o sea, como que sus ideas sean valoradas y que sean escuchadas, ¿me explicó? Entonces me encantó este ejemplo que nos das. Es verdad, o sea, hoy en estos últimos tiempos es importante que desarrollemos habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación que son importantísimas. Es no solamente cómo se comunica el maestro, no, 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 sino cómo se comunica el alumno, cómo se Exacto. comunica el estudiante con el maestro y cómo se comunica el estudiante entre pares. Y no solamente ver a uno o a los que quizás son un poco más inquietos que el resto, sino mirar a todos. Es un reto todos los días de cada uno de nosotros los Totalmente. maestros. Si yo ingreso a un aula de 20 estudiantes, tengo que fijarme en los 20 estudiantes, no solamente en los dos o tres más hábiles en la actividad que vas a hacer, porque tenemos estudiantes que, por ejemplo, si le unimos a esa habilidad
de que son muy organizados, muy ordenados y te terminan la tarea de manera rápida, pero si lo expones, por ejemplo, a una entrevista con un público que no conoces, se bloquea y de repente Sí, dice, pero la primera persona que estoy entrevistando como que me rechazó y ya no sé qué hacer. Pero sin embargo, ellos sí tienen habilidades en el aula para pensar, para desarrollar muy bien un ejercicio, pero les falta esta habilidad social que tú dices. Entonces sí, es importante, aparte de variar las actividades, poder lograr eso, ¿no? Habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación, habilidades de indagación y habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Son necesarias y en el proceso, en el día a día, se tienen que ver. Estudiantes que están muy callados en una clase y te escuchan y solamente escuchan, pero llega un momento donde tú les planteas una realidad social del momento, una situación crítica de tu país o del mundo, o inicias planteando un cuestionamiento que tú has hecho por un comportamiento que sucedió la semana pasada en tu clase, y pues allí entran a tallar los alumnos, por ejemplo, que son justicieros, y son los que te dicen, sí, profesor, esto viene pasando, yo no estoy de acuerdo con esto, y de repente es el alumno que nunca participa en tu clase, pero es el sí. que sí de manera democrática está participando por algo que sí le interesa, ¿no? Y justamente en este proceso hay otro autor que voy a mencionar más adelante que inclusive habla de la habilidad democrática, imagínate, ¿no? Esa habilidad democrática que le permite a los alumnos participar, ¿sí? Porque pues saben que pueden tocar cualquier tema y que tú pues vas a escucharlos, no los vas a cuestionar, sino los vas a escuchar. Entonces, Exactamente. hasta eso es valorable, ¿no? Aprende mucho más para la vida un estudiante que quizás no le gusta la historia, no le gusta cómo yo enseño, pero sí es capaz de cuestionar a los políticos que están trabajando en tu país. Entonces, o si es capaz de hablar de la ética en la ciencia, y pues hay que escucharlos, ¿no? Y hay un aprendizaje para la vida allí. Y por último, el pensamiento enfocado en acciones. Esto es importantísimo, ¿no? Cómo pasarle la pelota al estudiante y vamos a ver qué acciones haces tú al respecto, ¿no? Ya has adquirido un pensamiento, ¿qué acciones puedes desarrollar al respecto? Para que esta acción te lleve a algo que trascienda en tu conocimiento, que trascienda en tu experiencia y que trascienda en tu vida misma. Si estamos hablando de un niño que está pasando de la primaria a la secundaria, los maestros debemos pensar, ¿cómo podemos hacer que el conocimiento trascienda para su vida en un niño de 11 años? Que en su vida pues está enfocado en un acercamiento más a papá y mamá, porque un apego muy grande, porque está recién conociendo el enamoramiento, sus primeros cambios fisiológicos en su vida, pero también es como la esponja que tú le dices, lee esto o le hablas de un tema y le encanta y se va a casa y empieza a leer, a leer, a leer. Y pues es la etapa donde tú le dices al niño, compra esto o le recomiendas al padre de familia. Si ustedes desean, pueden comprarle este libro a su hijo, les va a servir de mucho. Y el niño se conecta con eso. Si tú sigues hablando eso en el aula, más todavía. Pero no es lo mismo en un joven de secundaria de 15, 16 años que está ya a punto de terminar la secundaria y que está pensando más ya en la universidad. Es más, aquí en el Perú las universidades, los alumnos ingresan a las universidades justo a mitad del último año de la secundaria, imagina. Entonces nos Oh, juegan a veces en contra, ¿no? Ellos están terminando claro. ya estos días la secundaria, quincena de diciembre, pero en agosto ya habían ingresado a la universidad. Entonces, están algunos en peligro, inclusive en su rendimiento académico, pero ya Claro. están ingresando a la universidad. Entonces, es en realidad un reto bien difícil, pero ¿qué acciones pueden seguir desarrollando en tus clases, no? Ponerles a ellos ese reto que permita que tu clase termine. Aléjate un poquito de tu programación educativa, tú ya planteaste cómo va a terminar tu clase, pero no importa que no la hagas, dile a ellos que planteen cómo podría terminar. Y vas a ver lo maravilloso que es porque te sacan de tus casillas en el sentido de que no te imaginabas que ellos iban a cerrarse la clase así y es más Claro. motivadora y hay más conexión.
Muchas veces subestimamos, ¿no? Las ideas de nuestros estudiantes y al final salen cosas maravillosas Así es, de sus cabezas y que justo ni un profesor se puede imaginar, ¿no? así es. Bueno, y aquí pues salta la pregunta, ¿no? Esto me gustó mucho, me encantó este dato eh, que nos Ay, creo habla que se este mismo repitió. autor, ¿no? Sí, sí. Sí, pero Eh, ahí está, ya lo vemos bien. Dos preguntas verdaderamente importantes para el aprendizaje. No sé si a los maestros que están aquí presentes en algún momento se la han hecho, ¿no? A mí me pareció muy interesante, digo, esto tengo que ponerlo aquí en esta plantilla, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un gran tema de comprensión para que prepare para la vida? O sea, imagínate hacerte esa pregunta antes de planificar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un gran tema de comprensión que prepare para la vida a tus estudiantes? Y la otra pregunta, ¿qué tipo de enseñanza y de aprendizaje favorece que la comprensión prepare para la vida? Yo en primer lugar pienso en la primera pregunta y me planteo lo que voy a hacer, un reto difícil si es que tenemos un solo estilo de enseñar, nos va a costar, pues, pero en ese camino de la práctica vamos a ir mejorando y vamos a ir, pues, entrando ya en este reto de poder variar nuestro trabajo y enfocarnos más en este aprendizaje para la vida. Y en esa sesión de clase que yo me planteé, donde tengo que pensar que el alumno tiene que comprender, y comprender no solamente es eh, estudiar una temática y luego tomarle un examen y saber si el alumno recuerda esos temas, recuerda fechas, recuerda hechos, pues no, eso no es comprender, porque el alumno no va a comprender o que el alumno, luego de la explicación de un profesor de matemática en un ejercicio, el alumno reciba una guía con 10 ejercicios similares y resolverlo todos y luego en el examen volver a resolverlos. Y ahí los nervios Sí. lo matan y no los resuelve todos. Y si le pones un ejercicio que por ahí simplemente lo cambiaste un poquito y no se explicó en la clase, peor, el alumno salió nulo, asustado, triste, acongojado porque algunos ejercicios no los pudo comprender. Entonces, la expresión comprender es necesaria y en la cual nosotros en nuestra planificación tenemos que poner ese rótulo de comprender allí frente a nosotros, porque comprender va más allá, definitivamente, va más allá y que pues tiene que ser una clase muy de desarrollar diferentes tipos de habilidades, ¿sí? Y que como tú dices, ¿no? Que se pongan en práctica varias veces, por ejemplo, para que los tipos de aprendizaje de tus alumnos puedan encajar con cada una de esas actividades que desarrolles, que permitan que el alumno conecte con tu curso porque tú pues lo motivas con una nueva historia que llevas al aula antes de empezar tu clase, con una noticia que sucedió una noche antes o unos días antes y lo conectas con tu clase, con una Ujú. historia personal, ¿no? Que hace unos años viviste y que lo conectas con tu clase, o con una conversación que tuviste en el taxi con el señor que maneja y que te estaba contando un poco su historia y cómo tú lo conectas con tu clase, de tal Claro. forma que vas buscando formas de, desde un principio, conectar con tu estudiante. Y eso Claro, es es como una pregunta o un momento detonador al inicio de tu clase, ¿no? Como eso es la parte súper esencial al momento de iniciar tu clase, así porque es. justo es cuando vas a enganchar a los estudiantes. O sea, como dices, ¿no? O sea, sí buscar de qué manera puedo enganchar a mis estudiantes en este tema que les va a ayudar a desarrollar habilidades que van a poder ocupar para toda la vida. Entonces, sí es un poco sacar a volar nuestra creatividad de cómo vamos a iniciar, ¿no? Nuestras sesiones, pero bueno, es Salir de la algo caja, exacto, hay que salir de la caja y poco a poco salir va siendo de nuestra zona de confort, ¿no? totalmente. Y Nuestra zona de confort. poco a poco se irá haciendo mucho más sencillo, ¿no? O Exacto, sea, exacto. Así es, ¿no? Y pues esto es bien interesante, ¿no? Plantearnos esa pregunta. Y pues a partir de ello ya, pues la otra pregunta como que corre un poco más, ¿no? Poco a poco, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza y aprendizaje favorece que la comprensión prepare para la vida?
Me gustó este texto extraído de Raúl Santiago y de John Bergman, que dice que de su libro Aprender al revés, Flipped Learning 3.0 y metodologías activas en el aula. También muy interesante lo que ellos dicen, ¿no? Para no quedarse atrás, el docente debe renovar, fortalecer o modificar sus competencias. O sea, imagínate, ¿no? O sea, si no te funciona todo, modificas tu forma de trabajo. Claro, En ese camino, a mí, por ejemplo, sí, en algunos momentos me ha costado modificar mi forma de trabajo. En mi misma rutina como docente o en mi experiencia con mis demás colegas. Cuando un colega me trae una propuesta nueva, pues como que, a ver, vamos a ver si me funciona, oye, pero funcionará, pero yo en el fondo mi conciencia me dice, oye, tu propuesta nueva es muy buena, pero yo ya claro. estoy acostumbrado a hacer esto, ¿no? Pues nada, yo he aprendido mucho de mis colegas, somos, por ejemplo, ahora yo trabajo con 3 maestros de historia y pues somos un equipo muy sólido, aparte de decirnos las cosas muy claras siempre, muy francos y directos a la hora de planificar, cada uno aporta algo muy interesante y presenta estrategias innovadoras que nos mantiene bien en nuestro curso. A nuestros alumnos les gusta la historia donde trabajamos y se motivan mucho, ¿no? A querer aprender, pero sí, cada vez planteamos retos distintos. Hace unos días, por ejemplo, los sacamos a la ciudad a que hagan una entrevista para que comprendan cómo es, por ejemplo, cómo desarrollar las fuentes, cómo aprovechar las fuentes orales. Y han venido encantados de la actividad y pues con muchas cosas en su cabeza, ¿no? Cómo les han respondido, los sectores sociales con cuáles han hecho las entrevistas, las diferentes perspectivas de las personas que han contado sus propias experiencias, muy interesante. Claro. Entonces, si esto lo hago al menos 4 veces, una vez por bimestre o 2 veces por semestre, pues qué bonito, ¿no? Los alumnos salen a un espacio distinto a su aula, fuera del colegio si es posible, y tú estás renovando tu clase, estás fortaleciendo su aprendizaje y definitivamente estás modificando el desarrollo de las competencias. Claro, lo Una, que dices es salir de tu zona de confort, tal así cual, es, como profesor. O sea, creo que todos, como profesores, por los últimos años que vivimos, creo que fue un sí o sí, tenemos que cambiar, modificar y renovarnos, actualizarnos como profesores, pero no significa que ahora que regresamos al aula ya no vamos a hacer eso. Al contrario, o sea, es justamente como, ¿cómo puedo seguir innovando? ¿Cómo puedo mejorar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Cómo puedo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, creo que justo esta frase que nos muestras es así como el punto clave para que tu profesor desarrolles esas habilidades en tus estudiantes empiecen a practicar el pensamiento crítico y tú como profesor vas a cumplir o sobrepasar el objetivo que tienes. así es. Si bien estos dos autores nos hablan de Flip Classroom, este aprendizaje al revés, pues dentro de ello ellos también tienen una metodología muy interesante que ayuda a este aprendizaje para la vida. Bueno, pero no son los únicos autores que hoy día les voy a compartir. Eh, Aquí también vamos un poquito ya dentro de este proceso presentando algunas ya, digamos, evidencias, ¿no? Porque quizás los maestros dirán mucha teoría y en qué momento la práctica, ¿no? Así que yo también en algún momento cuando he entrado a un taller yo digo, ah, qué interesante, o bueno, es nuevo para mí, no lo sabía, me encanta, quisiera leer estos libros también. Los invito a que sigamos leyendo cada cierto tiempo un libro nuevo de pedagogía, porque pues ahorita ha cambiado tanto el pensar del estudiante y la influencia de las redes sociales y también la forma como educan los padres ahora a los alumnos, que hay más libertades, hay muchas cosas que están influenciando de manera externa a la educación y nos toca seguir preparándonos y estando a la vanguardia definitivamente. Yo hoy les traigo 3 enfoques pedagógicos conocidos, pero muy poco usados. Al menos en mi experiencia estoy en ese proceso de poder usarlos. A pesar de que me gusta innovar en mis clases,
con mis colegas que te acabo de contar, que también son muy innovadores, aún así, muy poco lo usamos. Así que creo yo que va a ser muy interesante estos tres enfoques pedagógicos y pues aprovechando la plataforma de Puzzle, pues cómo es que podemos conectar con estos tres enfoques pedagógicos. Listo, Primero, cuéntanos. vamos viendo el primero. El primero creo que ya la mayoría de colegios lo vienen usando, es difícil, es un reto grande, porque en primer lugar, el maestro ya no trabaja solo, ¿no? El maestro trabaja con los demás maestros de las diferentes disciplinas y tienen que haber espacios, el colegio tiene que fortalecer esos espacios para unir a todos estos maestros de tal manera que creen un proyecto de aprendizaje y que todos se conecten a ese proyecto de aprendizaje y pues a partir de allí desarrollamos habilidades para la vida. Eso es importante, por ejemplo. Proyectos transversales, ¿no? También con Exacto, ustedes. exacto, ¿no? Como el IB, por ejemplo, lo dice en algún momento, ¿no? Y bueno, otros también. El enfoque constructivista mismo nos habla también de que podemos conectar a través del aprendizaje basado en proyectos. Y aquí tenemos un tema de ciencias sociales, por ejemplo, en mi caso que soy maestro de historia, ¿no? Abordar el tema del terrorismo en el Perú. Mira, en nuestro país vivimos una etapa muy fuerte, ya los que son peruanos lo saben, ¿no? Y creo que toda Latinoamérica conoce lo que pasó entre los años 80 y 90 en nuestro país. Pues el terrorismo es un tema muy interesante que generalmente se trabaja a los últimos grados de la secundaria y pues es bueno trabajarlo desde el punto de vista de reflexivo y cómo conectarlo con la vida diaria porque pues no podemos permitir o nuestros estudiantes como futuros líderes pues comprendan verdaderamente cuáles son las realidades de nuestro país. Y tenemos diferentes situaciones políticas, económicas y sociales que abordar, como todo país que tiene problemáticas, ¿no? Finalmente, los sectores sociales, las realidades económicas, las divisiones, la mala distribución de la riqueza, siempre van a generar problemas. Y tenemos ahí, pues, hechos históricos en todo el mundo. Abordar el tema del terrorismo en el Perú durante los años 80 y 90, centrado justamente en tres grupos importantes para analizar. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que fue el más marcado, el que más actuó, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y, por supuesto, por la parte del gobierno, las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Desde el punto de vista de un aprendizaje basado en proyectos. Pues en este caso, podemos ver lo siguiente, ¿no? Primero, el maestro puede introducir a los estudiantes al problema histórico. Y pues aquí puede aprovechar la plataforma de Edpuzzle para presentarle un video introductorio de lo que quiere hacer en el proyecto con esta temática e invitarlo inclusive a plantearse una pregunta de investigación, una pregunta del problema que él les está presentando y conectar, por ejemplo, a través de un video introductorio que él mismo puede grabar con la aplicación de Edpuzzle, puede llevarlo a conectar con algún documento de Google, por ejemplo, que sea el disparador del conocimiento. Y a partir de ahí llevarlo a desarrollar estos pasos importantes de todo un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos. Que el alumno formule la pregunta de investigación, ya empezamos a darle el rol protagonista al estudiante. Esta pregunta de investigación es necesaria para iniciar el proyecto. Esta pregunta de investigación debe conectar con la realidad actual del país, no solamente con lo que puede él pensar en retrospectiva, porque esto sucedió hace pocos años, sino cómo conecta con la realidad actual. Si hablamos de una crisis social, si hablamos de problemas sociales en el país, problemas como por ejemplo asaltos, sicariato, etcétera, que en algunos lugares de Latinoamérica viene pasando. A partir de ello, el estudiante, asesorado y acompañado por los profesores, empiezan la planificación y diseño del proyecto. El profesor, pues, le brinda algunos recursos para que entienda cómo es que se tiene que planificar, algunas plantillas de planificación que puede usar a través de una hoja de cálculo, por ejemplo, y luego de eso ya viene la investigación y análisis histórico.
El profesor puede usar varios recursos, sin embargo, por ejemplo, hay una parte de ECPASL donde te permite, por ejemplo, estructurar diferentes temas. No recuerdo bien, justamente lo estaba yo, permíteme aquí. eh, Aquí hay una opción, no sé si estoy presentando, Majo, ¿sí? Sí, ya vemos la pantalla de Puzzle. Exacto. La lista, la lista, el check de listas de temáticas, ¿sí? Y las listas de reproducción. El maestro puede presentar aquí una lista de reproducción, ¿sí? Agrega el nombre, en este caso, por ejemplo, la época del terrorismo en el Perú, y luego de que agrega estos nombres, el maestro ya ha seleccionado algunos videos que pueden estar en la misma plataforma de Edpuzzle o en YouTube. Escoge los videos que se conectan con esta temática. Y cada uno de estos videos forma parte de lo que los alumnos deben investigar, de lo que los alumnos deben conocer. Por supuesto, también le va a entregar algunos libros, algunos artículos, etcétera, etcétera, algunas noticias, ¿no? De algunos periódicos, pero esta lista de reproducción que puede aprovechar el maestro puede conectar al estudiante porque el alumno se motiva mucho para ver videos y aprende muchas veces más viendo videos que leyendo. Cada uno de estos videos, el profesor puede agregarle ya luego preguntas de opción múltiple o preguntas de respuesta abierta para que el alumno siga reflexionando aparte de verlos. Pero, por ejemplo, esta lista calza muy bien en este proceso que justamente yo estoy presentando, ¿no? De investigación y análisis histórico. Cuando yo decía, por ejemplo, introducción al problema histórico, donde el maestro presenta su video, qué bonito es que el maestro se grabe, ¿no? Claro. Aproveche un espacio en casa, no solamente esté descargando videos de YouTube, este lo voy a presentar, no, que el maestro experimente por sí mismo, ¿no? Active, aquí, por ejemplo, podemos aprovechar, descargar aquí esta aplicación y a partir de ahí podemos grabarnos, ¿sí? O grabarnos con Edpuzzle y el maestro pues puede hacer este proceso de grabación. Se graba, ¿sí? Y presenta el trabajo. Estimados estudiantes, me siento muy contento hoy día de poder compartir con ustedes un nuevo tema que lo trabajaremos a través de un proyecto estudiantil, a través del enfoque aprendizaje basado en proyectos. Hace unos años atrás, en el Perú, se vivía esto y el profesor empieza a explicar su hecho histórico, ya se grabó y ya está en la plataforma. Y de esa manera genera la introducción al problema histórico, pues puede aprovechar al máximo eso, aparte de pues la lista de que es en otro momento, ¿no? Y eso es lo que yo estaba justamente presentando, ¿no? Eh, Luego viene el desarrollo de recursos educativos, que es que los estudiantes empiezan a elaborar sus diferentes recursos que les va a servir para su presentación final. Hay una simulación también que se propone donde el alumno, después de haber investigado y conocido el hecho del terrorismo en el Perú, puede hacer una simulación, por ejemplo, de un juicio, puede hacer una recreación de un momento histórico vivido en esa época. Y hasta esa simulación el maestro la puede grabar y también la puede subir a la plataforma de Edpuzzle para que los estudiantes simplemente respondan, ¿no? ¿Qué es lo que te llama más la atención de esta simulación que han hecho tus compañeros? ¿Cuál es el mensaje que te deja esta reflexión, esta simulación que tus compañeros han hecho? Y los alumnos aprovechar al máximo la plataforma de Edpuzzle para eso, ¿no? Luego viene la evaluación de impacto. El alumno puede haber, pues, planeado, en nuestro caso, por ejemplo, este es el momento donde ponemos al alumno con la sociedad misma, los llevamos a la ciudad y generamos la entrevista oral con las personas que pues están en ese momento en una plaza de armas, por ejemplo, paseando por allí, y los estudiantes haciendo las preguntas que conectan con este hecho histórico, ya que, como te repito, al haberse desarrollado hace pocos años, en retrospectiva, las personas recuerdan todavía el hecho, ¿no? Y pueden contar sus propias experiencias. Y finalmente, pues los alumnos se preparan para su presentación y su debate. Y esto finalmente luego ellos, a través de una reflexión personal o grupal,
pueden ya cerrar el evento, la actividad, que por supuesto un aprendizaje basado en proyectos puede durar pues una semana hacia adelante, ¿no? Puede durar un mes, el proyecto puede durar 15 días, depende ya de los maestros cómo la estructuren. Y no olvidarnos que siempre tenemos que reconocer el esfuerzo. Eso es importantísimo. Y para reconocer el esfuerzo tenemos que reconocer en en las 10 etapas del proyecto a cada uno de los estudiantes, porque podemos tener a un estudiante que en la investigación y análisis histórico no fue muy capaz de hacerlo porque no tiene esa habilidad, pero pues hizo una simulación excelente, ¿no? Porque tiene esa habilidad artística en las venas y pues la simulación fue la mejor. Y pues hay que reconocer ese esfuerzo con algunas medallas, ¿sí? Con Claro, algunos diplomas que claro. permita que en cada momento los alumnos hayan desarrollado mejor. No podemos tener a un estudiante que las 10 etapas del proyecto las haya desarrollado bien Claro, es un o con mucho proceso. éxito. Sí, claro, es un proceso, ¿no? Y creo que, digo, todos los puntos que mencionas son importantes, pero yo creo que la reflexión justamente es de las más importantes, hacer reflexionar a nuestros alumnos de Así forma, es. o sea, de forma individual, de forma grupal y, como dices, reconocer pues el esfuerzo que se hizo durante todo el proyecto. Así es. Y por ejemplo, aquí, en esta parte, nosotros podemos aprovechar en Edpuzzle podemos aprovechar esto que es voy a cancelar aquí, podemos aprovechar eh, el proyecto estudiantil. Aquí en la Claro, opción que dice de mis agregar, favoritos. exacto, el mío también, es de mis favoritos justamente. Y aquí en agregar contenido, en la parte superior derecha, tenemos aquí las posibilidades de descubrir contenidos, subir videos, que es o nos grabamos por separado o nos podemos grabar en la misma plataforma de Puzzle y luego pues subimos el video desde Drive o desde YouTube. La lista de reproducción que decía que permita al alumno que haga todo un repaso de diferentes tipos de conocimiento y lo más bonito de Puzzle, el proyecto estudiantil, ¿sí? Donde aquí, por ejemplo, los alumnos pueden presentar pues desde sus presentaciones y debates que han sido grabadas o las reflexiones finales, ya sea personal o grupal. De esa manera, el estudiante, pues el maestro le presenta aquí cuál es el tema que quiere que sea presentado en esta parte. Pues, por ejemplo, reflexiones finales del proyecto El terrorismo en el Perú entre los años 80 y 90, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante, después de haber culminado el aprendizaje basado en proyectos de las diferentes etapas de aprendizaje, pues culmine desarrollando una reflexión personal sobre, sobre la crisis social que se vivió en el país y cómo es que hasta la actualidad a las personas les sigue impactando y qué es lo que las personas desean para mantener la paz en nuestro país actualmente, por ejemplo, ¿no? Y a partir de allí generar las instrucciones y el alumno, pues una vez que hacemos este proyecto estudiantil, el alumno recibe la información y pues a partir de allí ya empieza a elaborar todo su trabajo, ¿no? Graba Claro. su video reflexionando, ya sea grupal o individual, hay que aprovechar al máximo la tecnología, pues podemos, si están usando algunas Chromebooks que son muy prácticas para esto, pues ellos se pueden grabar con sus Chromebooks o alguna tablet o un celular, de tal manera que puede aprovechar esa parte reflexiva a través de los videos y de esa manera no solamente reflexiona de lo que está planteando el proyecto, sino que luego, además de ello, tiene que agregarle preguntas de opción múltiple y preguntas de respuesta abierta. Y eso lo Claro, hace pensar más todavía. claro, aquí el alumno se vuelve el profesor, tal cual. Así es, así es. Me Y entra a encanta. tallar lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Lo que yo manifestaba. El desarrollar ideas. En todo momento, las ideas están allí. El alumno está Ya, pensando, ¿cómo hago mi video? ¿Cómo hago la reflexión? ¿Qué digo? qué ¿Cuánto tiempo pregunta. lo voy a hacer? ¿Qué Sí, preguntas voy a plantear? Si tengo que hacer de opción múltiple, ¿cómo van a ser las preguntas? ¿Cuáles van a ser las alternativas? ¿Cómo voy a hacer la pregunta de respuesta abierta? ¿Con qué fin? ¿Qué quiero conectar? ¿Qué quiero que mis compañeros respondan en esta pregunta de respuesta abierta? El proyecto estudiantil es muy interesante y que se conecta
con lo que yo hoy día vengo a presentar, ¿no? Que es justamente el aprendizaje para la vida. Ahora, pasando a otro ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo muy bonito. Y Ay, te muteaste, Ronald. sí, sin querer Ya me te metí. oímos, ya te oímos. El aprendizaje basado en casos. Y aquí tenemos otra materia. En la clase de ciencia se está leyendo una noticia sobre el uso de armas químicas en la guerra, ¿sí? En la guerra de Israel y Palestina, como es el caso del fósforo blanco, ¿sí? Un elemento químico que está siendo muy usado últimamente en la guerra y pues nos preocupa mucho, ¿no? Nos preocupa mucho y creo que nuestros estudiantes se deben enfocar mucho en ese aspecto. Entonces, ¿cómo es que podemos trabajarlo a través de este enfoque pedagógico, aprendizaje basado en casos? Veamos. Pues este enfoque es muy similar al aprendizaje basado en proyectos y aquí nos vamos a ver también en qué se diferencian y en qué son similares. Empezamos con una introducción. La introducción la presenta el maestro a través de un texto, ¿sí? Y lo puede presentar a través de algún documento, a través de una plataforma de clase, como por ejemplo Google Classroom, y presenta allí la introducción. O también se puede grabar y usar nuevamente Paso para presentar la introducción de este caso, que es una investigación y análisis del uso del fósforo blanco. Luego viene la investigación individual y a través de una lista de videos en Edpuzzle puede poner justamente qué es el fósforo blanco, cómo es el elemento químico, cómo se produce, cuáles son sus efectos en la ciencia, para qué ha sido usado a lo largo del tiempo, etcétera. Diferentes videos y contenido que el profesor puede presentarle a los estudiantes. Luego viene el análisis del caso, ¿sí? El caso de Israel y Palestina. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Cómo este elemento químico está afectando al ser humano en cuanto a la vida y la muerte? ¿Sí? Y esto lleva también a que este elemento químico está siendo trabajado dentro de la clase de ciencias, porque han hablado de los elementos químicos, para qué sirven, el uso ético de los elementos químicos, por ejemplo, es muy importante trabajar, ¿no? Y todo este conocimiento los lleva a un debate y a una discusión que puede ser grabada por el maestro para que luego los alumnos puedan reflexionar sobre cómo es que se desarrolló este debate, presentarle a través de estas grabaciones, a través de Drive, por ejemplo, para que puedan luego volverlas a ver y que ellos mismos cuestionen lo que ellos han discutido en este debate. Y luego viene la presentación, que también se puede usar el proyecto estudiantil del Puzzle o la reflexión personal a través del proyecto estudiantil del Puzzle, ¿sí? Y finalmente, luego de esta investigación y análisis del uso del fósforo blanco, pues dentro de este aprendizaje basado en casos, también el profesor le plantea el reto al estudiante de que plantee una actividad creativa para cerrar este estudio del fósforo blanco. ¿Y cómo es que puede ser esta actividad creativa, no? Que el estudiante pueda presentar una maqueta, por ejemplo, donde pueda mostrar el mal uso del fósforo blanco, pero también una maqueta de cómo es que este elemento químico puede ayudar a mejorar no sé, el conocimiento de las ciencias naturales o de la salud y pues contrastar dos maquetas, ¿no? Claro, El mal uso y el buen uso que se le puede dar, por ejemplo, claro. ¿no? Ver los beneficios y los no Exacto, beneficios de un exacto. solo Los pro y los material. contra, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y finalmente el profesor evalúa toda esta investigación, quizás a través de un informe. Generalmente los profesores de ciencias trabajan con informes de investigación de laboratorio o informes de investigación de ciencias y pues tienen su propia estructura que le permita al profesor evaluarlo en las diferentes etapas del informe, perdón, que ha generado todo un proceso reflexivo. Y por último, otro enfoque interesante, el aprendizaje basado en problemas. En el Perú, especialmente en la costa, te cuento que estamos muy preocupados porque ya hace varios meses atrás los meteorólogos nos vienen diciendo que ya se viene el fenómeno del Niño acá al Perú. Y nosotros todos los días decimos que se atrase un poquito más, que se atrase un poquito más.
y estamos en eso, ¿no? De que ya vamos sintiendo calor, unas Ujú. pequeñas lloviznas, todavía no hay lluvias fuertes, aunque en la zona de la sierra ya están empezando, pues ya se acerca el fenómeno del Niño. ¿Cómo aprovechar este fenómeno climático que cada vez se acorta más el tiempo, porque antes se daba cada 15 años, ahora pues cada 4 o 5 años, por los cambios fuertes del planeta en cuanto a toda esta contaminación ambiental que se viene dando? ¿Cómo podemos aprovecharlo? En el Perú, especialmente en la costa norte, tenemos una preocupación de la llegada del fenómeno del Niño. ¿Cómo lo aplicarías en una clase de matemáticas? Por ejemplo, ¿sí? Y veamos cuál es la estructura de un aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, muy similar también al aprendizaje basado en proyectos, el profesor introduce al problema al estudiante en torno a la matemática. Ojo, estamos trabajando la matemática, ¿sí? Una pregunta de investigación matemática que lo lleve a entender, por ejemplo, toda esta situación de eh, la cuestión de dónde se dan las lluvias, ¿sí? Todo lo que el alumno puede analizar en torno a estas lluvias. Por ejemplo, me estoy refiriendo a ver, justo aquí lo había anotado, las preguntas que se pueden hacer en torno a este proceso matemático. Permíteme un momento. Sí. Ahí está. Sí, no soy profesor de matemáticas, así que aquí sí, yo lo anoté para no equivocarme, para no olvidarme, ¿sí? Entonces, aquí está cargando mi tablet, un momentito. Y luego de esta pregunta de investigación matemática que conecta con algún contenido que el profesor está desarrollando en esa clase, pues el profesor exige a los estudiantes que hagan una planificación matemática que les permita justamente estructurar el inicio del proyecto y pues empezar a investigar, ¿no? Viene la investigación matemática en el cual el profesor plantea diferentes ejercicios matemáticos que le permita analizar todo este fenómeno de las lluvias, ¿sí? Cómo estas lluvias afectan matemáticamente a la sociedad, al clima, a la situación agrícola, al problema, genera un problema económico, ¿sí? Pérdidas económicas, cómo es que Claro. estas pueden conectarse desde ejercicios matemáticos que el profesor pueda plantear y el profesor va a presentarles diferentes ejercicios, enfoques, contenidos matemáticos para que el alumno vaya investigando. Y lo puede hacer también a través de Puzzle, documentos, artículos, etcétera, ¿no? Claro. Sí, Luego igual viene, es un tema transversal. así es un tema transversal, definitivamente, y pues, aquí estoy en otra Digo, plataforma. aquí nos estamos enfocando en la matemática, pero bueno, es un tema que se puede sacar muchísimo, o sea, se pueden tocar diferentes eh, materias o diferentes tópicos, Sí, ¿no? es verdad, diferentes tópicos, sí. Luego viene el desarrollo de los modelos matemáticos, que ya el alumno, los estudiantes, al conectar este fenómeno climático, al poder estudiarlo, investigando, ya sea inclusive en algunas instituciones meteorológicas que están en la misma Internet, que tienen sus propias plataformas y que nos dan datos estadísticos sobre eso, como ya el maestro, después del desarrollo de los modelos matemáticos, hace la evaluación matemática en torno a este fenómeno, digamos que es el fenómeno del niño, ¿no? Y finalmente los estudiantes, después de haber hecho estas investigaciones, es bueno, por ejemplo, las visitas a algunas instituciones, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que en cada ciudad siempre hay, digamos, el organismo que el alumno puede visitar, eh, visitar algunas bibliotecas locales que puedan permitir conocer eso, invitar a un meteorólogo a la clase a través de una videollamada, o si está en la ciudad, invitarlo al colegio, a la escuela, para que pueda compartir esta información con los estudiantes. A veces hay padres de familia que también Que ofrecen. se dedican a la ciencia, que se ofrecen, Ujú. o son matemáticos puros que hacen investigaciones en las universidades y podemos invitar a algunos de ellos a la escuela para que pueda compartir esta información con los estudiantes. Finalmente, los estudiantes presentan el proyecto a través de
un proyecto estudiantil en ECPASO donde conectan esto con la realidad del país. Una reflexión que puede ser pues a través de videos, a través de presentaciones a diferentes estudiantes. Por ejemplo, funciona muy bien que los estudiantes del último grado del bachillerato puedan presentar este estudio de casos a los estudiantes que recién están iniciando el programa de matemáticas, por Claro, ejemplo, ¿no? sí. Y ellos mismos se vuelven en maestros, como tú decías temprano, ¿no? Sí, yo Sí, creo que eso también impacta muchísimo más en el aprendizaje, ¿no? O sea, como siempre muchos decimos, la información es poder. Entonces, si los alumnos o sea, son los maestros en este caso y están presentando este tema, definitivamente hay información que tuvieron que haber investigado, información que conocen, y eso también hace que el aprendizaje, o sea, que la información la hagan suya, pues, o sea, que sí genere, que genuinamente genere un aprendizaje significativo. así es, así es. Y hay algo muy importante en la matemática que funciona muy bien en los maestros, que es el feedback matemático. Nuestros estudiantes en matemáticas siempre están tensos, preocupados de por qué no les salió el ejercicio. Es bonito verlos cómo entre ellos empiezan a explicarse, oye, mira, es que aquí tú debiste usar este tipo de fórmula, etcétera. No, ese no es el paso, este es el siguiente, pero siempre está también a la espera de lo que su profesor le pueda decir. Claro, Entonces, este feedback matemático, el profesor puede aprovechar a los más hábiles en matemática para que se conviertan en profesores y puedan claro. explicar lo que él también puede explicar. Es más, grabarlos y luego subirlos a la plataforma de ECPASL para que queden ya como materiales para revisar para los futuros conocimientos o estudios para los exámenes internacionales que ellos puedan llevar, por ejemplo. Así Claro, que sí, se puede aprovechar al máximo esto, ¿no? sí, totalmente. Y no es lo mismo a lo mejor preguntar tus dudas al profesor que preguntarle a alguien de tu nivel, por así decirlo, a otro compañero estudiante, el que te enseña a lo mejor el proceso de cierto problema matemático. Así es. Y bueno, Súper. con estos tres enfoques matemáticos, perdón, con estos tres enfoques pedagógicos que yo te he presentado, creo yo que eh, tenemos aquí tenemos el ejemplo más claro para los maestros que nos están viendo hoy día de cómo es que se puede desarrollar el aprendizaje para la vida. Definitivamente sí se puede. Nuestras clases tienen que ser más innovadoras, tienen que variar en su aprendizaje para que podamos llegar a cada uno de nuestros estudiantes que aprenden distinto y tenemos que buscar cada vez formas más retadoras y más difíciles para aplicar, sobre Claro, todo para desarrollar el pensamiento en el cual el estudiante no conecte solamente el conocimiento o el contenido para el momento, sino que trascienda en su vida porque comprende que sí le sirve para su vida diaria. Le sirve porque ya sabe exactamente cómo es que surge un fenómeno climático y todo lo que puede generar en la economía de sus padres si es que este fenómeno climático se da y de qué manera él puede aportar a este conocimiento con sus familias y de repente descubre allí que, pues, a través de redes sociales, sus padres que ya tienen un negocio y que no han usado mucho las redes sociales, podrían aprovechar a raíz de estos nuevos conocimientos, pues cuando el fenómeno del niño ataca, pues las personas ya no van a trabajar, se quedan en sus casas a claro. solucionar los problemas de su casa y cómo puede este estudiante seguir aportando, ¿no? O cómo es Sí. que ahora a su edad, puede ser un estudiante de 15, 16 años, que puede estar estudiando un hecho histórico del pasado que marcó a su país, que marcó a las personas y que ellos directamente ya vieron, ya escucharon a estos señores de 40, 50, 60 años contar lo que vivieron hace unos años y saber Claro. que ahora que todavía hay violencia en el país, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer en su labor como líderes universitarios? En unos meses más ya se van a la universidad. Y cómo eso puede trascender en su vida, ¿no? En la Sí, profesión que ellos escojan. totalmente. Entonces, como para resumir un poco, los enfoques pedagógicos que tú nos recomiendas para justamente fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar habilidades que apliquen para cualquier aspecto y contexto de su vida sería
el aprendizaje basado en proyectos, que bueno, ya nos platicaste un poquito más a detalle, aprendizaje basado en casos y aprendizaje basado en problemas. Me encanta. Me encanta, la verdad, cómo nos lo explicaste, como súper detallado de ejemplos muy claros de cómo lo podríamos aplicar. Obviamente no nos aplica a todos, pero es un ejemplo que podemos sacar para que aplique directamente en la materia en que nosotros estemos impartiendo. Entonces, les vamos a compartir igual la presentación, les voy a compartir igualmente las redes sociales de Ronald para que estén en contacto con él si tienen alguna duda o quieren preguntarle algún tema y demás. Para que estén en contacto con él. E igualmente les voy a compartir mis redes sociales por si tienen igualmente alguna duda o sobre Edpuzzle o si quieren que los contacte directamente con Ronald. Antes de cerrar, Ronald, quiero agradecerte muchísimo por todo esto que nos estás compartiendo. Creo que es información súper valiosa, literal, es oro molido para los profesores. Muchas veces nos cuesta trabajo cambiar este mindset, esta forma de pensar y de dar nuestras clases, y creo que el que otros colegas nos compartan sus mejores prácticas y el cómo lo hacen es de verdad súper agradecido y gratificante. Sí, yo me siento muy contento, Majo, de poder compartir. Si bien es cierto, esto lo aprendo también de otros colegas y de diferentes libros que leo y experiencias pedagógicas en eventos. Hace un tiempo atrás estuve justamente por tu país, en México, y tuve la oportunidad de conocer a 86 maestros, perdón, 85, descontándome, 85 maestros de diferentes países y me sentí muy orgulloso de poder eh, estar con ellos y ver todo lo que ellos también aportan a la educación día a día, no solamente Claro. en sus escuelas, sino también a través de diferentes medios y redes sociales y pues comparten el conocimiento. Y en mi caso, desde que se dio esto de la pandemia, pues nació la idea de poder compartir el conocimiento a través de mi red social Pygmalion, asesoría pedagógica, y pues esto me ha dado la oportunidad inclusive de poder conocer a Edpuzzle, poder aprovecharla, aplicarla y sacarle el máximo provecho, pero definitivamente esto va de la mano con que nosotros tenemos que seguir preparándonos como maestros. Y yo Claro. hoy día solamente les doy una pequeña pizca de conocimiento, pero todavía hay mucho más que hacer y hay mucho más que aprender como maestro. Exactamente. Exactamente, muchísimas gracias, Ronald. Ahorita les estoy compartiendo por el chat el swag digital, que es donde van a encontrar el link a la presentación, las redes sociales de Ronald, mis redes sociales, las redes sociales de Edpuzzle en español. Nos pueden contactar en cualquier momento. La verdad, nos encantaría también que nos compartieran sus mejores prácticas. La verdad es que hoy podemos ver que Edpuzzle es una herramienta súper versátil que nos ayuda a desarrollar muchísimas habilidades en nuestros estudiantes. Y nada, nos encantaría ver qué es lo que han hecho y qué es lo que lo que van a crear con sus estudiantes. Entonces, igualmente, aprovechando que están por aquí, ya les mandé el swag digital, el certificado de asistencia para que tengan su certificado de que estuvieron en la ponencia con Ronald y conmigo, platicando sobre pensamiento crítico. Ay, perdón, no era mi intención que saliera la manita hacia arriba, pero bueno, aprovechando, igualmente los invito a que estén al pendiente de los bootcamps que vamos a tener próximamente. Bueno, ahorita los bootcamps nivel principiante, que es nivel 1, será hasta enero, pero bueno, les mando el link para que estén al pendiente, se certifiquen en los diferentes niveles que tenemos de Edpuzzle e igualmente estén súper al pendiente de los Edpuzzle Lives que vamos a estar teniendo los próximos meses. Como les platiqué, el día de hoy cerramos con broche de oro contigo, Ronald. Vamos a empezar nuevamente los Edpuzzle Lives hasta enero, pero igual les dejo el link para que puedan estar al pendiente y les agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo por estar aquí, compartir tanto, tanto amor por Edpuzzle y tanto amor por el tema educativo. Por ti, Ronald, ya veo que andan muy entusiasmados con la ponencia que nos diste, entonces Ah, te qué agradezco, bueno, me da gusto. te agradezco infinitamente tu tiempo y por prepararnos esto tan rico.
que estoy segura que nos va a ayudar muchísimo a todos los profesores. Así es. Gracias a ti, Majo, por esta invitación y gracias a todos los maestros y maestras que nos han venido acompañando hasta ahora y que hayan estado y no se han cansado y han podido esperar estos momentos, estos conocimientos. Creo yo que finalmente lo que buscamos es seguir aprendiendo, ¿no? Esa es Exacto. mi expresión siempre, cada vez que publico algo es sigamos aprendiendo. Y gracias Es- por todo. Eso es una labor que nunca acaba, entonces hay que seguir aprendiendo, actualizándonos, capacitándonos y como dices, y siempre lo dijiste durante tu ponencia, aprender de otros. Así Entonces, es. aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias, Ronald. Nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan súper linda tarde, noche para Gracias. algunos. Y pues nada, que tengan un excelente fin de año y excelentísimo inicio de año. Así es. Igualmente para Nos, todos, muchas gracias. muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.